Queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, hermanos amados también, y público que de una u otra forma se ve y que nos sigue y conoce los mensajes que estamos compartiendo a través de YouTube y de la predicación a través de todos los medios de comunicación que vamos compartiendo. Qué bueno es estar juntos, mis queridos hermanos, para siempre alimentar nuestro espíritu. Nuestro Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el alimento físico, el alimento espiritual, del cual necesitamos todos los días. Vamos a leer el pasaje de hoy en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos 3 al 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 3 al 6, que dicen así: Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acuerdan o no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hemos estado hablando acerca de la venida del Señor. Hoy el título del mensaje es El Día del Señor, y que se relaciona también con la venida. Fue nuestro Señor Jesucristo quien se preocupó no solamente de enseñarles principios, verdades a los discípulos o a la gente que le escuchó en su tiempo acerca de verdades del tiempo presente, sino que también habló a algunas luces o dio algunas luces sobre lo que ocurriría en el futuro de la humanidad. Es también el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo para que escriba y dé ciertos indicadores, entregue ciertos consejos y al mismo tiempo abra un poco lo que ocurrirá en el futuro de la humanidad con los creyentes y aquellos que no lo son. Y es la tendencia también humana el querer conocer qué va a pasar con el futuro de la humanidad. Algunos recurren a diferentes fuentes como las Sagradas Escrituras, otros el espiritismo, la adivinación, la lectura de la cartomancia, la lectura de las manos, la lectura de los ojos, y algunos se enredan más y más y se confunden frente a lo que realmente el Señor desea para cada uno de nosotros. Si usted quiere conocer la verdad, si usted quiere conocer lo que es correcto, quiero decirles que la fuente bíblica, la palabra del Señor, es Dios, es el mismo Jesús. Y es el Espíritu Santo y los apóstoles quienes fueron guiados por Dios mismo para entregarnos la verdad del futuro cercano, como también el futuro lejano y la consumación de todas las cosas que se encuentran escritas en la palabra del Señor. Respecto del día del Señor, en este pasaje se pueden observar dos señales que a uno lo pueden orientar y estar muy atento frente a ello. Lo primero es el engaño. Fue el Señor Jesús quien les insistió a los discípulos, tanto en Mateo 24:4, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13:5, y también el historiador y teólogo Lucas, en el capítulo 21:8. Si hacemos una mirada de los evangelios sinópticos, es decir, mirar cada uno de estos textos biográficos del ministerio de Jesús, el Señor Jesús, a través de estas tres fuentes literarias evangélicas, pone en alerta a los discípulos para que nadie les engañe.
interesante de que el Señor Jesús se preocupó y atendió para colocar la primera piedra en el sentido de que el engaño es una artimaña diabólica y perversa que puede destruir la vida de las personas. La palabra engaño en la gramática griega es la palabra pseudos y que significa mentira, error. Es algo que se inventa y que corrompe en un sentido la verdad. Por otro lado, se dice también que es una ficción. Ahora, el mismo texto también evangélico es cuando el Señor Jesucristo está conversando con los fariseos y con los escribas, donde ellos tienen una actitud persecutora, una crítica ácida, donde no hay ningún acto de querer recepcionar la verdad de Jesús, sino que por el contrario, a Jesús lo consideran su enemigo. ¿Por qué razón? En un sentido, Jesús amenazó, en el sentido de que ellos se sentían amenazados, porque el Señor Jesús fue motivado siempre por el amor y por la misión que él tenía, que era venir a morir por toda la humanidad para darles salvación. Y es así como en Juan 8:44, quiero leerlo, Juan 8:44, cuando el Señor Jesús conversa con los fariseos y con los judíos, y él dice una declaración quizás para algunos muy fuerte, pero es la verdad. Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así el Señor definió a estos hombres que eran guiados, algunos poseídos, influenciados por el mismo Satanás, para oponerse sistemáticamente a Jesús. Podríamos pensar hoy día también que cuando hay personas, hombres o mujeres, que se oponen sistemáticamente a la evangelización, que se oponen permanentemente a que se predique el evangelio en algunos lugares, es el mismo Satanás quien está detrás de ello. Él conduce a la mentira, al error, al engaño, y en ese sentido, el Señor Jesucristo le advierte a los discípulos, como también el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir acá en esta epístola a los tesalonicenses, y parte diciendo: nadie les engañe en ninguna manera. Hermanos, debemos estar siempre muy atentos, siempre vigilantes, siempre constantes, leyendo la palabra del Señor, orando cada día, teniendo una mentalidad abierta a lo que el Espíritu Santo, lo que Dios quiere hablarnos, y sabiendo que el Señor tiene la verdad y Él es la verdad misma, y las Escrituras son la verdad de Dios, para que de esa forma nadie nos engañe. Entonces, la primera señal es que en el mundo va a existir esta acción previo a la venida del Señor, el engaño diabólico horrible hacia muchas personas, creyendo que a través de otros grupos religiosos, a través de otras personas, van a obtener la salvación, o a través de otros medios van a poder tener la salvación, o el pretender acercarse a Dios. La única verdad que uno encuentra en el texto sagrado, en una lectura objetiva, concreta, investigadora, es que Jesucristo es la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie va al Padre si no es por mí. Es Jesús, en un sentido, en este texto, en primer lugar. Es un texto que es concluyente, porque dijo Jesús: yo soy la verdad. Y en segundo lugar, es excluyente, porque excluye o deja fuera a todos los líderes o aquellos que se podrían levantar, sino que también el Señor les dice: en los últimos tiempos, en los postreros días, habrán falsos cristos. Algunos dirán que son el Cristo, pero que nadie les engañe.
Muy bien. En segundo lugar, el día del Señor, se menciona aquí la palabra apostasía, porque dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué significa ser un apóstata? La palabra apostasía, en un sentido, es una traición. Es la negación, la renuncia a la fe que se dijo tener o confesar. El apartarse del Evangelio, el renunciar al Señor Jesucristo, el abandonar, el adjurar, el renegar y el retractarse de aquella práctica de fe que alguien tuvo en su vida. Es un tema muy serio, muy realmente de peso, porque cuando alguien, hombre o mujer, ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, se espera que éste vaya creciendo, aprendiendo y conociendo las verdades del reino de Dios, para que de esa forma su espíritu se estabilice, se sume firme y de luego vaya testificando y compartiendo las verdades del Señor con aquellos que no conocen a Cristo. Pero las Escrituras y el mismo Señor habla acerca de la apostasía. Hay varios ejemplos en las Sagradas Escrituras del tema de la apostasía. Uno de ellos, en el Nuevo Testamento, es el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote fue llamado por el Señor. Él recibió la delegación ministerial de Jesús, recibió autoridad para orar por los enfermos, echar fuera los demonios. Pero este hombre, en Lucas 6:16, dice que traicionó al Señor Jesús. En Mateo 26:14 al 16, dice que Judas se acercó a los líderes religiosos de esa época y les preguntó que cuánto le darían ellos a él para que Judas entregara a Jesús. Era un hombre que amaba el dinero. Su Dios era el dinero. Hoy día hay mucha gente que se enreda y ahí está pensando que el dinero es lo que le da sentido a su vida. Y primero es la vida, después es el dinero. En Marcos 14:10 dice que entregó a Jesús. Los discípulos con el Señor tenían un lugar donde se juntaban por las noches, en el huerto, y allí estaban juntos, y llegó Judas con un grupo de soldados, con palos, con espadas, y él se acerca a Jesús y le da un beso en la mejilla. Jesús dice a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? De esa forma, estos hombres, que eran soldados, toman preso a Jesús y lo llevan y más tarde lo entregan a las autoridades religiosas como también políticas. En Mateo 27:5 dice que lamentablemente Judas reaccionó demasiado tarde. Ese dinero que él había obtenido por recibir y entregar a Jesús, lo fue a entregárselo nuevamente o devolverlo a las autoridades religiosas de esa época, y finalmente Judas se quitó la vida. En otro de los evangelios dice que Satanás entró en Judas, y Satanás es un asesino. Él no tiene ningún reparo, ningún sentimiento, lo único que busca es que la gente se quite la vida. Esto podría llevarnos a un estudio bastante edificante en el sentido de poder identificar con toda claridad que las personas, desde el punto de vista bíblico-teológico, que se quitan la vida es porque están influenciados o bien han sido poseídos por los demonios y Satanás para que se quiten la vida. Es verdad que hay ciertos textos en el área humanista de la psicología, de la psiquiatría, donde hay personas que tienen una constancia, presión diabólica para quitarse la vida. Caen en depresión con mucha regularidad o frecuencia y les cuesta levantarse en algunas situaciones que son difíciles. Pero la palabra del Señor
es la fuente de vida y de libertad para que una persona salga de ese tipo de presiones diabólicas. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, el pasaje bíblico, quiero leerlo también, estas epístolas maravillosas, que son epístolas pastorales, y en 1 Timoteo capítulo 4 dice, el Espíritu Santo habla claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está, ¿eh? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese, tres cosas acá. Los posteriores tiempos, uno. Apostatarán de la fe, dos. Y escucharán a espíritus engañadores. ¿Quién está detrás entonces del engaño, de la mentira, de la apostasía? No hay duda que está el mismo Satanás, quien induce a las personas a dejar la fe en Cristo Jesús. Y es más, se opone para que las personas crean en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Pablo, en otras de sus epístolas, 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos, ciega, ¿ve? Ciega el entendimiento de los incrédulos para que no, dice, le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, el Evangelio es luz de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, la luz de Dios, que es el mismo Jesús, la palabra del Señor, que es luz en medio de la oscuridad, es la única que puede liberar al hombre del engaño diabólico que hoy día está activo en el mundo presente. En 2 de Pedro 2:21 habla de volverse atrás, de que aquellas personas que han estado en la iglesia, que han conocido al Señor, es algo realmente muy valioso el estar con Cristo Jesús. Sin embargo, en 2 de Pedro, el autor muestra de que cuando aquellas personas se vuelven atrás y dejan al Señor, dejan la iglesia, dejan los principios del Señor, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, dice, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tenemos una tremenda responsabilidad, un tremendo privilegio, un honor tan grande que Dios nos ha llamado, que seamos hijos de Dios, que el Espíritu Santo vive en nuestras vidas y que cada día estamos aprendiendo las Escrituras para seguir al Señor incondicionalmente. Pero por ningún motivo tenemos que abrirle el corazón o fijarnos en aquellas cosas de este mundo, porque Satanás está activo en el planeta Tierra para engañar y corromper la vida de los santos, la vida de los creyentes, la vida de los hijos del Señor. El Señor desea, y es su voluntad, que permanezcamos con Él hasta que Él nos llame a su presencia. Seamos fieles, seamos constantes, busquemos al Señor cada día, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, también vamos a leerlo. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Por qué hay tantos jóvenes que a tan temprana edad son delincuentes? Aquí está, no han aprendido a obedecer ni a escuchar
la voz de sus padres. ¿Dónde están los padres que han engendrado sus hijos, que los han dejado? Muchas mujeres o mujeres valientes, como madres constantes que aman a sus hijos e hijas, nunca han dejado a sus hijos de lado, sino que con esfuerzo, con disciplina y con constancia han criado a sus hijos, y hoy día, gracias a eso, sus hijos son profesionales y han formado familias estables. Pero hay muchos hombres que han abandonado a sus esposas y las han dejado por otra mujer más joven. Esto es lo que habla la palabra del Señor. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese, amadores de los deleites más que de Dios. Esto es la condición, el cuadro, el contexto que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para hablar de los posteriores tiempos, donde las personas solo buscarían sus propias ambiciones, sus propios deseos, y no amarían al Señor o su palabra para practicar y ponerla por obra. Tiempos peligrosos. Para finalizar, el día del Señor tendrá dos señales. La primera, el engaño. Satanás quiere engañar y corromper la iglesia de Jesús. Pero Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea Dios. Y lo segundo, la apostasía. Hoy más que nunca tenemos que tomarlo de Jesús, tomarnos de su palabra y amarlo al Señor con todas nuestras fuerzas, como dice el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Que Dios nos ayude a tenerlo a Él en primer lugar y a seguir trabajando incansablemente con su poder y su gracia en su reino eterno. Oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias por este tiempo especial que compartimos tu palabra, y pedimos que este mensaje sea de bendición y de edificación para tu pueblo y de luz para quienes aún no te conocen, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y se haga su voluntad en él.